Vamos a continuar aquí como cada mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues en uno de los temas que nos han solicitado precisamente nuestro queridísimo público es el de las drogas, la prevención, sobre todo en los hijos, ¿no? Que es donde más nos importa, que es ahí justamente donde estaría recargada la principal acción de la prevención. Pero para hablar de prevención tenemos que hablar de factores de riesgo. Así es que está con nosotros nuestro psicólogo de cabecera. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Vamos a entrar de lleno al tema. Sí. A la gente le interesa muchísimo saber, primero, identificar los factores de riesgo. ¿Quiénes son? Bueno, hay dos ejes en la prevención de adicción. Determinar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los de prevención, ¿no? Los factores de riesgo son todos aquellos que ponen en peligro a una persona de sufrir o de entrar en una adicción. Que estos pueden ser el ambiente social, las amistades, el ejemplo, el acercamiento a drogas legales o ilegales. Hablamos de drogas legales como el tabaco y el alcohol, ¿sí? Esas son las drogas de inicio a otro tipo de drogas como la marihuana. La marihuana es la puerta de entrada a otro tipo de drogas como la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los factores de riesgo tienen que ver con el acercamiento a ese tipo de actividades. Y los factores de prevención, que son los que más me gustan, son todos aquellos que vinculan a una persona a una actitud de solidez, a una actitud de construcción de la persona en un ámbito sano. Tienen que ver con la familia. Hay una lista de actividades por hacer para prevenir las drogas o prevenir las adicciones. Mira, ya no estamos hablando de adicciones como se hablaba hace años, que tienen que ver con sustancias o tienen que ver con fármacos o con lo que sea que se mete al cuerpo. Ahora estamos hablando de personalidad adictiva y esto tiene que ver con la relación de necesidad de apego que tiene una persona a cualquier tipo de cosa. Y esto puede ser internet, las relaciones personales, por supuesto las drogas y las sustancias, algún tipo de conducta específica o fuera de la normalidad. Y podemos empezar como padres a observar o a ver como peligro latente no la adicción a las sustancias, sino la personalidad adictiva que les vamos enseñando a nuestros hijos a desarrollar. Carlos, tenía yo entendido, por ahí alguna vez leí en un artículo, que hay un gen precisamente que predispone a los seres humanos a las adicciones, hacia las drogas o hacia cualquier otra cosa. ¿De alguna manera la clínica tiene contemplado este factor como uno de los factores de riesgo? Sí, claro. Es tan complejo y tan amplio hablar de adicciones que tenemos que hablar desde la genética, pasando por la fisiología y después la psicología, e incluso la filosofía y la sociología, ¿no? El uso aceptado social de ciertas drogas te inducen a otra cosa, o la predisposición del cuerpo a cierto tipo de estados emocionales también te induce a otra cosa. Pero el eje de sanación es una personalidad resistente. ¿Cómo se construye? Esa se construye justamente en la primera y segunda infancia. Cuando tú dejas que tu niño chiquito te haga berrinche por todos lados y grite, ¡ah! Quiero la paleta, la paleta, y tú, para que se calle, le das la paleta, estás construyendo una personalidad adictiva. Cuando tú le permites a un hijo que haga lo que quiera, le estás construyendo una personalidad adictiva. No sé si en el transcurso de estas charlas que tenemos, hemos hablado de la construcción de la persona en cuanto a la imagen de papá y de mamá. Nosotros nos construimos en función a lo que es nuestro padre y nuestra madre. Entonces, es importante que estas figuras queden sólidas, como en ejemplo, amorosas, vinculadas. Pero cuando estas figuras empiezan a desapegarse de la persona y abandonamos a los hijos a la televisión o al internet, ellos van a
a deformar la construcción de sí mismos. Cuando dejamos que los hijos se desvelen mucho, cuando dejamos que los hijos empiecen en exceso el uso de Internet o el famoso Facebook, entonces estamos debilitando su personalidad, debilitando su resistencia. Cuando educamos a nuestros hijos con dos factores, que es el amor, que es la disciplina, y la coherencia, perdón, le estamos ayudando a formar un carácter en donde pueda templarse y resistir y no adherirse a lo que sea para poder sentirse feliz. Entonces la prevención viene desde la primera infancia, desde la paleta que le compras o no le compras al niño y cómo se la compras y cómo se la das, desde cómo se siente en la mesa y cómo te comunicas con él. Si los abandonamos a que hagan lo que quieran, lo que vamos a tener son niños con necesidad inmediata de retribución. Qué impresionante. O sea, finalmente lo podemos ver en la caricatura esta. Bueno, es una película de dibujos animados de Marta necesita mamás, ¿no? Y poner el ejemplo de las mamás que les ponen límites y orden y estructura a los hijos. Los están haciendo resistentes entonces, ¿no? Exactamente. Carlos, muchísimas gracias por tu visita. Tus números de contacto. Muchas gracias por preguntar, Javier. Es el 664-174-4230 y mi correo electrónico es carlosjgutierrezc@gmail.com. Depende de nosotros, más que nunca, ¿no? El futuro de nuestros hijos. Continuamos con más aquí en Como Cada Mañana. Ahora tenemos el mundo de los espectáculos con Julio Jáuregui. Adelante, Julio.